Ok, no sé si se ve mi pantalla, creo que se quitó. Sí, ahorita dice que puedes mostrar tu presentación en tu iPhone o iPad. Ya no aparece. A ver, vamos a ver qué. A ver, voy a ver si me deja compartir de nuevo mi pantalla. Si no, pues lo voy a tener que compartir en la computadora. Denme un segundo. Una disculpa. No, no me dejó. Entonces, denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Creo Ahí que ya está, aparece, ¿no? ya aparece. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema. Y como nos había comentado la doctora, la verdad sí es un poco largo. Traté de hacerlo lo más corto posible para que pues también no pierda mucho su atención. Tenemos unos pequeños antecedentes y aquí tenemos que describir un poco de lo que es la microbiota cutánea normal de los pacientes y se encuentran principalmente cuatro filos de bacterias que van a ser como tal la microbiota comensal. Vamos a encontrar los que son las actinobacterias, los firmicutes, los bacteroidetes y las proteobacterias. Estos cuatro filos de bacterias se van a encontrar en esas tres distribuciones de la piel, porque evidentemente dependiendo de la topografía de la piel en la que estemos hablando, o anatómicamente dependiendo de la piel que hablemos, pues se van a expresar de diferente manera. Vamos a encontrar que va a haber localizaciones que tienden a ser más sebáceas, localizaciones que tienden a ser más húmedas, y también localizaciones que tienden a ser más secas. Como pueden ver, esos cuatro filos se van a distribuir de diferente manera en toda lo que es la piel del cuerpo humano. Sin embargo, uno de los componentes más importantes que vamos a tener va a ser estos estafilococos. Los estafilococos van a ser uno de los principales componentes que nos van a causar lo que son las piodermias, y es por eso que vamos a tener que hacer un poquito más la aclaración de qué tipo de estafilococos. Ahora, ya hablemos un poquito de lo que son los filos más importantes de la microbiota cutánea normal. Sin embargo, también ya se hablan de las características morfológicas de las bacterias que más predominan en el cuerpo humano. Vamos a encontrar cocos anaerobios, bacterias coroniformes anaerobias también, bacterias gram negativas, levaduras, y bueno, todas estas van a entrar en competencia bacteriana con algunas bacterias patógenas, haciendo así que hay algunos mecanismos implicados para que, pues evidentemente, bueno, la microbiota cutánea normal de la piel ayude a que no se colonice la piel con diferentes patógenos. Uno de los componentes más importantes que nos nombra la bibliografía, en específico lo que es el Fitzpatrick de dermatología, describía que era la hidrolización de los lípidos del sebo. En zonas donde predomina el sebo, la microbiota comensal va a hidrolizar estos lípidos y van a formar ácidos grasos libres, y algunos ácidos grasos libres van a ser tóxicos para las bacterias patógenas. Y ya para finalizar con esta parte, uy, creo que se volvió a quitar mi presentación, ¿verdad? Ujú. No. Ok, denme un segundo. Ahora sí voy a conectarme a la computadora porque sí me va a dar problemas aquí con el coso. Un segundito nada más, una disculpa. Nada más por ahí, si alguien me puede avisar si ya vemos la presentación, estaría Ya se perfecto. ve. Sí, ya se ve. Sí, Fer, ya se ve. Muchísimas gracias. Entonces vamos a tener que me quedé en esta parte, y ya para terminar con esta lámina, es importante describir que también en el Fitzpatrick nos mencionaban que la transición de la epitelización, perdón, de la colonización de una microbiota cutánea de un recién nacido a un paciente adulto es aproximadamente de 3 meses. Es decir, que casi el 99% de la microbiota que va a tener un lactante mayor va a ser similar a la que va a tener un paciente adulto. No varía mucho. Ahora vamos a tener lo que es, pues ya como tal, la definición de las piodermias. Estas van a ser infecciones bacterianas de la piel y de los tejidos blandos. Y bueno, describían que como casi todas las palabras en la medicina, pues también va a tener su raíz grecolatina, ¿no? Esta va a venir de pío, que va a significar pus, y dermia, que va a venir de cualidad. También pío lo vamos a encontrar en algunos patógenos específicos, como puede ser el Streptococcus pyogenes, y justamente se atribuye esta cuestión de causar pues lo que es esta sintomatología o este signo tan común que es la pus. Dentro de los principales componentes que nos van a dar estas alteraciones van a ser los estafilococos y los estreptococos. Y bueno, se describen tres componentes importantes para que se desarrollen las epidermis, tanto las puertas de entrada como el sistema inmunológico y los factores de virulencia. Ahora bien, dentro de la puerta de entrada es importante hablar de lo que es una barrera epidérmica ineficaz,
es decir, que tenga alguna solución de continuidad o que esté predispuesta a generar pues lo que son colonizaciones bacterianas. Vamos a tener dos principales puntos que se tienen que valorar en esta puerta de entrada y van a ser los prematuros de bajo peso al nacer, uno de los componentes más importantes para poder desarrollar piodermias, y también pacientes que sean susceptibles a lo que son las septicemias. Dentro de lo que es el sistema inmunológico, pues sabemos que tenemos esta división tan grande de este sistema inmune con el sistema inmune adaptativo y el sistema inmune innato. Y justamente el sistema inmune adaptativo va a atender a los componentes celulares, ¿no? Células de Langerhans, queratinocitos. Sin embargo, desde que el paciente nace, es también muy importante lo que es el sistema inmune innato. Y de hecho es el principal que se maneja aquí en lo que son las piodermias. A las personas que les guste mucho la inmunología, pues van a recordar estos famosos PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que pues nos van a ayudar en su mayoría a opsonizar y activar algunas vías alternas, como puede ser la vía del complemento. Y bueno, ya para finalizar en estos 3 puntos tan importantes, también se van a encontrar los factores de virulencia de los propios patógenos, y aquí se van a encontrar 2 grandes grupos, que van a ser tanto las toxinas como las enzimas que puedan secretar estas bacterias. Bien, vamos a pasar a lo que es la epidemiología. Traté de también poner una epidemiología en general para no pues irme con cada uno de las patologías. Y se describe que el 20% de las consultas dermatológicas van a ser por infecciones cutáneas. También uno de los principales servicios en los hospitales que van a sufrir este tipo de trastornos y que van a tener que tratar van a ser los servicios de neonatología, y que estas infecciones predominen en los pacientes pediátricos, como ya habíamos mencionado, y son comunes antes de los 6 años. Este dato lo encontré en el Fitzpatrick, sin embargo, si buscan un poquito más en la bibliografía, van a encontrar que los rangos varían mucho. Hay bibliografías que refieren que el rango es desde que el paciente nace hasta los 4 años, o encontré en otras bibliografías que referían que hasta los 10 años, ¿no? Entonces yo creo que varía un poco, pero la media yo sí considero que son aproximadamente los 6 años. Ahora, el punto más importante de esta parte de la epidemiología va a ser la parte del impétigo, porque esta va a ser la piodermia pediátrica más común del mundo, y es por eso que pues casi la mayoría de mi presentación se va a basar en lo que es el impétigo, es la patología que más vamos a desarrollar. Y bueno, vamos a encontrar algunos factores de riesgo. El principal que mencionaba en la bibliografía era la dermatitis atópica, y esto más que nada asociado con lo que es una barrera epidérmica ineficaz. Aquí vamos a encontrar lo que es el eczema, la sarna, y también esto más que nada porque ayudan o facilitan lo que es la entrada y la propagación de este tipo de patógenos. Otro componente importante, como en casi todas las infecciones, pues va a ser el VIH. Sin embargo, este también se asocia a lo que es el inmunocompromiso. Y va a haber otro tipo de pacientes que tengan o estén inmunocomprometidos, como puede ser los pacientes que tienen un tratamiento con glucocorticoides, o también se le asocia a lo que es la pobreza y el hacinamiento para este tipo de pacientes. Después vamos a tener lo que es la diabetes mellitus y la diálisis. Empezando con la diálisis, se describe que aquí se asocia más que nada con lo que es una disminución de la función renal, y esto porque la mayoría de las toxinas que nos van a secretar los diferentes patógenos, pues se van a eliminar por la vía renal, haciendo así que pues pacientes que tengan alteradas las funciones renales, pues evidentemente estén más expuestos por un tiempo más prolongado a este tipo de toxinas. Ahora, la diabetes mellitus también es como tal una patología bien compleja que nos puede traer algunos factores de riesgo específicos. Se nombran principalmente 3, lo que van a ser las neuropatías sensitivas periféricas. La obesidad también es un componente muy importante para desarrollar lo que son las piodermias en los pacientes ya adultos. Y también se asocia con la cuestión de la nutrición, la malnutrición y la desnutrición. También se han asociado a lo que es como factores de riesgo para el desarrollo de las piodermias. Ya para finalizar con esta lámina, vamos a encontrar lo que son los fármacos intravenosos. También mencionaban a los pacientes que consumían drogas intravenosas, y esto más que nada asociado a lo que es la mala higiene, y también las alteraciones en las pruebas de función hepáticas, tendiendo a que cuando estas disminuyen, al igual como es el proceso de la diálisis, la excreción de estas toxinas, pues evidentemente el hígado es el que va a metabolizarlas, ¿no? Entonces, si hay alteraciones en esta cuestión, también el paciente puede estar expuesto por un periodo más prolongado a lo que son las toxinas que secretan los diferentes componentes de las piodermis. Ahora vamos a describir un poquito lo que es su clasificación. Aquí se encuentra que la clasificación se va a dar por lo que es la morfología y los signos cutáneos que puede presentar las piodermias. Y vamos a encontrar 2 tipos de piodermias. Vamos a encontrar las piodermias primarias, que estas se describen como aparentemente normales,
bueno, con una piel aparentemente normal, y las piodermias secundarias que generalmente tienden a ser en zonas de piel dañadas. Otra asociación que pude encontrar en la bibliografía era que mencionaban que las piodermias primarias generalmente se van a deber a un solo patógeno. Y cuando hablemos de las piodermias secundarias, pues vamos a hablar de dos o más patógenos. Y bien, aquí en esta imagen, bueno, en esta lámina solamente les refiero las principales piodermias que se encuentran. Como pueden ver, son muchas. Y bueno, nada más en el Classroom, pues me pidieron que hablara de estas 5. Vamos a encontrar que dentro de la epidemiología, los principales componentes que nos van a dar este tipo de epidermis van a ser los gram positivos. Estos gram positivos, mínimo en la piel, se pueden dividir en dos grandes grupos, lo que van a ser los bacilos y los cocos. Sin embargo, los cocos van a ser los que más nos pueden dar esta patología, y justamente esta imagen me gustó bastante porque menciona los principales cocos que se encuentran en la piel de los seres humanos, ¿no? Vamos a encontrar estafilococos, enterococos o estreptococos. Sin embargo, hay que hacer una mención especial a lo que van a ser los componentes de, ay, perdón, se cambió, los componentes de el Staphylococcus aureus y lo que es el Streptococcus pyogenes. En mi presentación, pues el Streptococcus pyogenes generalmente lo nombro por su segundo nombre, no sé si así se le puede decir, que es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y pues bueno, justamente aquí va a haber una asociación muy grande con lo que van a ser los gram positivos, y que son una de las principales etiologías de esta cuestión, más que nada porque se asocia con lo que es su pared celular. Si recordamos un poco nos hacemos un pequeño back to basics de esta cuestión de las tinciones gram, pues los gram negativos van a tender a tener lo que es un lipopolisacárido en su membrana celular, y los gram positivos van a tener el peptidoglicano, ¿no? Bien, pues en la microbiología o en la farmacéutica de los años 50 aproximadamente, cuando se dieron cuenta que había una pared celular muy gruesa en este tipo de bacterias, pues se les optó por dar a los pacientes inhibidores de la síntesis de la pared de las células, ¿no? Haciendo así que se dieran muchos lo que son el grupo de fármacos de los betalactámicos asociados a los que son las penicilinas. Bien, pues este fue el razonamiento aproximadamente en los años 50. Ahora, si hacemos una cuenta rápida, pues ya pasaron más de 70 años, y evidentemente, pues lo que todo el mundo pensaría es que este tipo de bacterias ya causaron o ya formaron lo que son resistencia ante los antibióticos. Y más adelante vamos a mencionar una parte de esta que es un poco importante. Vamos a encontrar lo que es el Staphylococcus aureus como una de las principales etiologías de lo que son las piodermias. Estos van a ser gram positivos que tiñen de color oscuro. Van a ser cocos esféricos que suelen presentarse en racimos de uva, como lo pueden ver en la imagen inferior derecha. También vamos a encontrar que van a ser organismos anaerobios facultativos y que van a ser catalasa positivos. De hecho, justamente en la piel, el Staphylococcus aureus va a ser el único componente que va a ser tanto catalasa como coagulasa positivo. Y pues bueno, este se puede cultivar en diferentes medios enriquecidos. Generalmente tiende a cultivarse en lo que es el agar sangre. Y ya para finalizar con esta parte, se encuentran algunos de los factores de virulencia más importantes de lo que es el estafilococo, que va a ser la proteína A, algunas proteínas de unión a la fibronectina, exotoxinas citolíticas, enzimas. Entre las más nombradas van a ser las coagulasas, y otro componente importante son las exotoxinas superantigénicas. Estas van a ser, bueno, sí, toxinas que van a secretar el Staphylococcus aureus, y que el cuerpo va a reaccionar a ellas de una forma paroxística y muy exacerbada, haciendo así que nos brinden algunos síndromes específicos, como puede ser que nombra aquí en la imagen, ¿no? Como el síndrome de shock tóxico, pero bueno, esas ya son otras complicaciones que requieren también otro tipo de manejo. Ahora sí, hablando un poquito de lo que es la resistencia a los antibióticos, vamos a encontrar lo que es el SARM. Aquí, como pueden ver, por su sigla sería Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y pues vamos a tener diferentes disposiciones de estas cuestiones. Cuando hablamos de este SARM, vamos a hablar de principalmente lo que es la resistencia a los diferentes antibióticos. Y bueno, se consideran tres componentes importantes cuando hablamos de los SARM, que principalmente este ya se va a considerar como un problema epidemiológico. También que cuando hablamos de resistencia a la meticilina, estamos hablando de resistencia a todos los beta-lactámicos, y que un factor de riesgo muy grande van a ser los pacientes que tengan más de 65 años y que también estén hospitalizados o que tengan estancias hospitalarias muy amplias. Se encuentra que dentro de los principales reservorios de este Staphylococcus aureus resistente a la meticilina van a ser los centros de salud y los pacientes internados también.
Otro componente importante es que aproximadamente el 20% de la población en general va a estar colonizada por este tipo de estafilococo. Y bueno, generalmente van a ser asintomáticos y uno de los principales focos infecciosos van a ser las narinas anteriores. Bueno, esta imagen, este cuadrito me gustó bastante porque mencionaba más que nada estas cuestiones históricas de cómo es que se fue dando o se fue reportando la resistencia a los antibióticos, principalmente por los a patógenos que eran productores de penicilinasas. Sin embargo, pues se dieron cuenta y la verdadera emergencia epidemiológica surgió aproximadamente después de los años 70, cuando se empezaron a reportar casos de resistencia a la meticilina, pero de adquisición extrahospitalaria. Es decir, estamos hablando de un SARM adquirido en la comunidad. Y bueno, aquí les dejo esta tablita para que la chequen un poquito más con calma en casa, que nos da como tal las diferencias entre un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquirida en la comunidad y también el Staphylococcus aureus adquirido en el hospital. Ya para finalizar con esta lámina, encontré también en la bibliografía esta mnemotecnia, escape, que son los principales patógenos que ya causaron resistencia a muchos antibióticos. Yo consideraría que ya son como los grandes monstruos de la microbiología, porque evidentemente el tratamiento para estos pacientes pues es muy prolongado y aparte el seguimiento también es complicado para este tipo de pacientes que se llegan a infectar por estos patógenos. Bien, el otro componente va a ser el Streptococcus pyogenes, también conocido como el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este también va a ser un gran positivo de forma ovoide y esférica. Se puede disponer en lo que son en pares o también en estas cadenas. Generalmente se describen como inmóviles y estos también van a ser catalasas negativos. Van a ser anaerobios facultativos y también pueden crecer por fermentación. Sin embargo, también se prefiere hacer estudios con agar sangre. Ahora, aquí en este cuadrito amarillo menciono las principales patologías que nos puede dar el estreptococo piógenes. Sí, y pues, no sé si podríamos decirlo así, gracias a Dios, estos no han formado resistencia a los antibióticos, entonces todavía son sensibles a lo que son las penicilinas y los macrólidos. Un componente importante van a ser las complicaciones del estreptococo piógenes, y esto más que nada asociado a lo que es la glomerulonefritis, es la complicación no supurativa más común que van a tener los pacientes pediátricos si es que no se tratan lo que son las piodermias. Y pues bueno, ya en la parte más derecha de mi diapositiva menciono algunos de los componentes más nombrados por la bibliografía de sus factores virulentos de lo que es el estreptococo piógenes. Bien, aquí vamos a encontrar lo que es pues las patologías que vamos a ver. Les puse los principales patógenos que nos causan estas enfermedades y pues bueno, les pongo también este cuadrito, más que nada porque se asocia lo que es las lesiones en qué capa de la piel se encuentran y qué tipo de afecciones vamos a tener. Y es importante mencionar que entre más profundo vayamos con estas capas de la piel que afecten las diferentes patologías, pues más sintomatología nos podría presentar el paciente y también el abordaje terapéutico que se le da a estos pacientes también es más complicado. Y generalmente tiende a dos cuestiones, a que entre más profundo vaya a las afecciones de las infecciones hacia la piel del paciente, pues más le va a doler y aparte el tratamiento tiende a ser más sistémico. Bien, vamos a empezar ahora sí a hablar un poquito de las patologías ya como tal. Encontramos lo que es el impétigo, que esta va a ser una infección bacteriana contagiosa superficial. Y pues se describe que va a afectar en específico el área subcórnea de la epidermis, en especial lo que es el estrato granuloso. Y como pueden ver en la historia, se han hablado de algunos sinónimos que puede tener esta patología. Sin embargo, el nombre más común actual es el impétigo. Vamos a encontrar que sus dos etiologías principales van a ser los patógenos que ya mencionamos. Sin embargo, el que más va a ser prevalente va a ser el Staphylococcus aureus, más que nada por su predilección a lo que son las zonas húmedas. Hablamos de las colonizaciones nasales, faringias, axilares y perineales. Ahora, va a predominar en lo que son los pacientes pediátricos, por eso es que la mayoría de los pacientes van a ser tratados por lo que es la dermatología pediátrica. También se describe que no hay como tal una predilección por el sexo. Vamos a encontrar algunos factores de riesgo importantes, como puede ser la mala higiene asociado a lo que es el hacinamiento y también a la pobreza o a las clases sociales bajas. Y estos tres componentes que nos forman lo que habíamos mencionado de la barrera epidérmica ineficaz, ¿no? Picaduras con insectos, ácaros, dermatosis eczematosas también. Ahora, el impétigo va a tener varias formas de abordaje para su estudio y encontramos lo que es una clasificación
y también lo que va a ser pues una clínica. Dentro de la clasificación vamos a encontrar que se va a dar por lo que es la integridad cutánea, lo que ya nos había mencionado un poquito en lo que es la propédeutica, ¿no? Porque el impétigo primario se va a encontrar en lo que es en piel previamente normal, y el impétigo secundario se va a encontrar en lo que es, pues, en zonas con traumatismos cutáneos menores, específicamente, pues, abrasiones, picaduras de insectos o los eczemas que ya habíamos mencionado. Ahora hay una palabra que hasta parece trabalenguas que describe la bibliografía, que es la impetiginización, y hay una patología que nos puede causar esta cuestión, que va a ser una sobreinfección del el Staphylococcus aureus en las lesiones por varicela. Generalmente los pacientes pediátricos que no tienen cuidado con estas lesiones, pues cursan con una impetiginización ampollar de sus lesiones de varicela. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la clínica. Y aquí se describen dos componentes importantes que va a ser el impétigo ampollar y el no ampollar. Cualquiera de estos dos se puede presentar en los pacientes, sin embargo, el más común va a ser el no ampolloso o el no ampollar. Y pues bueno, si estos padecimientos no se tratan de una forma correcta, pues pueden atacar a lo que son las zonas de piel más profundas, haciendo así que se puedan ulcerar este tipo de lesiones, causándonos lo que es el eczema. Entonces, en la historia natural de esta enfermedad, el impétigo se puede instaurar como ampolloso o no ampolloso, y bueno, si llega a complicarse, nos puede desarrollar lo que es el eczema. Ahora vamos a describir un poquito lo que son los tipos de impétigo. Vamos a tener primero lo que es el impétigo no ampolloso. Y aquí el principal patógeno, como ya habíamos mencionado, va a ser el Staphylococcus aureus. Y el impétigo no ampolloso va a ser el 70% de los impéticos, es decir, es el más común, como ya hemos mencionado. Ahora, se describe que se puede desarrollar en lo que son los niños en todas las edades y también en los adultos. Sin embargo, predomina en lo que son los pacientes pediátricos. Dentro de sus lesiones clínicas se pueden dividir en dos grandes cuestiones, que van a ser las lesiones iniciales y las lesiones tardías. Vamos a encontrar que las lesiones iniciales van a ser máculas eritematosas, generalmente estas se van a disponer de una forma solitaria y van a ser de aproximadamente de 2 a 4 milímetros. Sin embargo, estas máculas eritematosas se van a transformar rápidamente en lo que son vesículas o pústulas, y estas vesículas o pústulas también van a ser de una prolongación corta, y esto más que nada asociado porque se van a formar costras, y esta va a ser como tal la lesión característica de lo que es el impétigo, porque las costras van a tener un color también característico que va a ser tendiendo a ser amarillo mieloso. Y justamente cuando se encuentra ya esta lesión tardía que es la costra, ya la extensión y la parte de la autoinoculación que habíamos mencionado de este tipo de lesiones, pues se va a dar de una forma más exacerbada. Las principales distribuciones, y esto yo creo que es la parte más importante para hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías, va a ser la distribución de este tipo de lesiones, que va a tender a ser en la cara, más que nada en la piel del rostro, alrededor de lo que son las narinas, como pueden ver en las imágenes, y también en la región adyacente a los labios. Es una parte muy importante donde se encuentran lo que es el impétigo no ampolloso. Otra parte que ataca también son las extremidades, sin embargo, las lesiones yo creo que más características se podrían dar en lo que es la cara. Se describe que no va a haber como tal signos y síntomas generales, es decir, estos pacientes no van a cursar con fiebre ni demás cuestiones, y que las linfadenopatías regionales sí van a ser comunes, se describen hasta en un 90% de este tipo de lesiones. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el impétigo ampolloso. Aquí también va a predominar en lo que son los neonatos y en los lactantes mayores. También el Staphylococcus aureus va a ser el principal patógeno que nos va a dar esta cuestión. Sin embargo, aquí sí hay especificaciones generales de lo que es el Staphylococcus aureus, tendiendo a ser el fagogrupo 2, el más común, incluyendo las cepas 77 y 55. Más adelante vamos a hablar de esta cuestión porque hay otra patología que se asocia a estos serotipos específicos de Staphylococcus aureus. Bien, vamos a encontrar que el impétigo ampolloso también va a tener dos disposiciones clínicas, unas lesiones iniciales y unas lesiones tardías. Sin embargo, aquí sí cambia un poco. Lo principal que vamos a encontrar van a ser vesículas que pueden evolucionar a ampollas, y estas ampollas, pues si estamos hablando de un lactante o un paciente recién nacido, pues iban a ser ampollas superficiales muy grandes, porque hablamos de ampollas que pueden llegar hasta los 2 centímetros. Dentro de las lesiones tardías, estas ampollas también se pueden seguir creciendo hasta formar ampollas de hasta 5 centímetros. Sin embargo, estas ampollas flácidas tienden a cambiar su disposición para también formar lo que son costras marrón dorado, que era esta formación de estas costras expresas.
También va a tener una distribución un poquito similar a lo que es el impétigo no ampollar, va a atacar lo que es la cara, sin embargo, también va a poder atacar lo que son zonas intertriginosas, ¿no? Como puede ser el tronco, las nalgas, el periné, las axilas y las extremidades. Bien, una parte de cómo yo me aprendí esta parte de lo que es el impétigo ampolloso van a ser estas tres cuestiones, que primero van a formar vesículas, posteriormente van a formar lo que son ampollas y finalmente van a formar lo que son costras. Es como la tríada que, pues no sé, yo les recomendaría que se aprendieran de este tipo de impétigo para hacer el diagnóstico diferencial con el otro. Ahora, como casi todas las patologías dermatológicas, lo más importante va a ser la clínica. Se encuentran algunos estudios de laboratorio y gabinete, como pueden ser la tinción Gram y el cultivo. Sin embargo, pues evidentemente estos no se piden de primera instancia. Es más importante la disposición que se encuentra en la cara y en las extremidades. Y pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Que sean máculas o vesículas, las ampollas y las costras que tienen un color específico que tienden a ser costras doradas. Ahora, yo creo que la parte más complicada de este tipo de lesiones, y yo creo que también por eso no me gusta mucho la dermatología, son sus diagnósticos diferenciales. Como pueden ver, estas cuadros son del Fitzpatrick y estos son de otras bibliografías que pueden encontrar. Los diagnósticos diferenciales para este tipo de lesiones van a ser enormes, son muchos diagnósticos diferenciales. Sin embargo, algo que sí noté, un patrón específico que noté en lo que son las piodermias, van a ser las picaduras por insectos, que yo creo que es el diagnóstico diferencial principal de este tipo de lesiones. Como lo pueden ver, aquí lo marca tanto en el impétigo no ampolloso como en el ampolloso, pues las picaduras por insecto como los principales diagnósticos diferenciales. Ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento. Aquí en el tratamiento se hablan de algunos objetivos, como pueden ser la reducción de la propagación de la infección, también que se acelere la resolución de estas molestias y también mejorar un poco lo que es la apariencia cosmética. Se encuentran dos tipos de tratamiento. Aquí dividiendo la diapositiva, vamos a encontrar al tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico se describe la eliminación de las costras, esto más que nada asociado a lo que son los apósitos húmedos, van a facilitar esta eliminación de las costras, también lo que es la buena higiene, la desinfección de las zonas afectadas, y esto más que nada asociado a lo que es que estos pacientes, más que nada como se dan pacientes pediátricos, se pueden autoinocular estas lesiones, entonces hay que tener un poquito cuidado con esta cuestión de lo que es la higiene, ¿no? En este tipo de pacientes. Ahora, se van a encontrar tanto en casos leves como en casos moderados o extensos de estas lesiones. Por suerte, los casos leves se reportan que van a ser por Staphylococcus aureus sensible a la penicilina, a la meticilina, perdón. Es decir, que sí vamos a poder dar como tal un antibiótico no tan fuerte para este tipo de pacientes. El principal componente va a ser la mupirocina al 2%. Generalmente se describe que se ponen en las lesiones 2 veces por día. También encontramos lo que es el ácido fusídico, pero el tratamiento de primera línea va a ser la mupirocina. Una cuestión importante va a ser las precauciones de los contactos de estos pacientes. Se describe que para evitar lo que es la propagación del impétigo, porque esta sí va a ser una enfermedad muy contagiosa, se le indica a los pacientes que hasta 24 horas después de haber iniciado la terapia con antibióticos, pues se aíslen, mínimo unas 24 horas hasta que, pues como tal, el tratamiento antibiótico haga efecto. Esto más que nada porque como da en pacientes pediátricos, pues puede haber focos infecciosos en guarderías y escuelas, ¿no? Y bueno, ya después se describen algunas lesiones extensas. Estas tienden a ir en lo que es la antibioticoterapia. Se describen el tratamiento de primera línea, también tratamientos alternativos para pacientes que tienen hipersensibilidad para estas cuestiones, tanto las penicilinas y las cefalosporinas, y también para casos confirmados o sospechados del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Bien, este cuadro es del up to date para que lo chequen un poquito también más con calma en casa. Vamos a tener aquí, bueno, nada más les dejo aquí esta imagen, me gustó bastante también este cuadro, que menciona las principales diferencias entre lo que es el impétigo no ampolloso y el ampolloso. Pero bueno, también lo dejo para que lo chequen un poquito más con calma en casa. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es nuestra siguiente patología, que va a ser la furunculosis. Ya voy a tratar de ir un poquito más rápido con esas patologías. También en la bibliografía encontré que también se le llamaban diviesos a este tipo de patologías. Al igual que, que el impétigo, esta furunculosis va a tener una historia natural de la enfermedad. Se describe que la lesión primaria va a ser una foliculitis, esto asociado a lo que es el ostium folicular, que aquí va a ser como tal una lesión superficial. Sin embargo, la foliculitis pues tiene muchos diagnósticos diferenciales, como puede ser el acné, y generalmente tiende a ser asintomático esta foliculitis, haciendo así que pues, los pacientes no se traten por este tipo de lesiones.
Sin embargo, y yo creo que por eso nos los pusieron en el temario, la forunculosis ya va a expresar signos y síntomas clínicos, más que nada asociados con lo que es el dolor. Y como tal, un forúnculo va a ser un absceso. De hecho, su definición es similar a lo que es un absceso. Colección de pus separada por tejido vecino por una pared, es decir, pues un absceso. Y justamente cuando la lesión primaria, es decir, una foliculitis, avanza a lo que son tejidos más profundos de la piel, estamos hablando de lo que es la dermis profunda y también lo que es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, pues bueno, vamos a hablar de una forunculosis. Y la etapa final de esta patología va a ser el ántrax, que van a ser muchos forúnculos acumulados, haciendo así que el tratamiento pues, ya sea más exacerbado para estos pacientes y que también el dolor sea casi insoportable para este tipo de afecciones. Pero bueno, como tal, la patología que nos compete ahorita va a ser la forunculosis. Vamos a tener algunos componentes generales que se va a asociar más a lo que son los adolescentes y los adultos jóvenes, se va a dar en ambos sexos, predominan los que son climas tropicales, más que nada asociado a la cuestión de la sudoración, y que el 90% de estas lesiones van a estar dadas por el Staphylococcus aureus. Esta va a ser una cuestión importante porque la furunculosis se describe como la manifestación más frecuente de infecciones por el Staphylococcus aureus resistente a la ameticilina adquirida en la comunidad. Bien, dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar en lo que es la obesidad, enfermedades hematológicas, perdón, un sistema inmune deficiente y también lo que es la corticoterapia. Las enfermedades hematológicas se asocian más que nada a lo que es la anemia. Dentro del cuadro clínico se describe lo que es que se va a dar en lo que son sitios pilosos, también en zonas de transpiración, más que nada asociado a lo que son las zonas de intértrigo, que va a ser el cuello, la cara, las axilas, las nalgas, los muslos, el periné, y también cuestiones como puede ser, o una zona de microtrauma, que es la zona por debajo del cinturón. Estos se describen como abscesos inflamatorios, como un nódulo foliculocéntrico duro, y pues que pueden ser de tamaños variados, ¿no? Se describe que pueden ir desde milímetros, de 1 a 3 milímetros, hasta muchos centímetros, de 1 a 2 o incluso más centímetros. También se describe que estos van a ser eritematosos y que la ruptura reduce el dolor. Esto es una parte importante porque se describe que como tal hay una relación directa de lo que es el dolor y el tamaño de este tipo de forúnculos. Entre más grande sea el forúnculo, más le va a doler al paciente. Entonces, cuando, pues desgraciadamente, estos pacientes se explotan, podríamos decir, laceran lo que es ese tipo de lesiones, pues tiende a reducir lo que es el dolor. También como tal, aquí se va a encontrar una clínica específica. Se habla de lo que es pues el cuadro clínico como el principal componente para el diagnóstico y también con la historia clínica y lo que son las lesiones. Se encuentran algunos estudios de laboratorio y gabinete, sin embargo, pues no son específicos, ¿no? Se encuentra lo que es la leucocitosis y se pueden hacer frotis de la pus y cultivos. Sin embargo, pues también lo menciono, esto no es como tal algo que se haga de primera instancia, como casi todos los estudios de laboratorio y gabinete de lo que es la dermatología. Se van a encontrar algunos diagnósticos diferenciales. En los tres más nombrados por la bibliografía van a ser estos: el acné quístico, el Kerion y la hidrosadenitis supurativa también. El tratamiento, aquí va a haber un número especial. Dependiendo de la bibliografía que consultemos, encontré que el umbral era de los 2 a los 5 centímetros. Este 2 nos lo reporta lo que es el up-to-date, y es que si las lesiones son menores a 2 centímetros, se tiende a usar un tratamiento local. Y si son mayores a 2 centímetros, va a ser un tratamiento sistémico por lo general. Se describe que cuando es el tratamiento local, va a tener un esquema similar a lo que es el impetigo. Se va a dar la mupirocina al 2%, y se van a dar estas lesiones 2 veces al día, ¿no? Y cuando es un tratamiento sistémico, también se ocupa lo que es el drenaje, la incisión y el drenaje de este tipo de abscesos. Y hay tres objetivos específicos para cuando el tratamiento sistémico. Va a ser la antibiótico terapia, la descolonización de estas lesiones y también la descontaminación de las lesiones. Asociado a la antibioticoterapia, se describe que la dicloxacilina va a ser el principal componente de este tratamiento sistémico para los forúnculos. Aquí en Loop to Date nos describe la posología para los pacientes adultos y la posología para los pacientes pediátricos. Bien, dentro de las medidas generales que se describen, se van a hablar de lo que son cubrir las lesiones supuradas, más que nada para evitar lo que es la autoinoculación y que también hay un lavado de manos frecuente para que, pues evidentemente, también no se autoinoculen estos pacientes. Otro componente importante van a ser las compresas frías, perdón, las compresas calientes. Y esto más que nada porque se asocian con lo que es la maduración de los forúnculos, el drenaje,
también van a ayudar con la cuestión del drenaje y también con la desaparición de los forúnculos simples. Bien, ahora vamos a pasar a describir un poquito lo que es la erisipela. Aquí se describe que esta va a ser una variante superficial de la celulitis y es causada principalmente por lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. A lo largo de la historia también se le llegó a conocer esta patología como el fuego de San Antonio. Pero bueno, actualmente lo más común es que le nombremos erisipela. Les puse esta imagen entre las diferencias entre la celulitis y lo que es la erisipela, más que nada para que vean que justamente la celulitis puede atacar hasta lo que es el tejido celular subcutáneo. Y la erisipela ataca nada más lo que es la dermis superficial, pero también va a tener un componente importante que va a ser los vasos linfáticos dérmicos, que la erisipela es lo que más va a atacar. Y cuando hablamos de la linfa, pues también va a haber algunos factores de riesgos implicados en que no haya un buen recambio de esta linfa. Ahora, un signo nombrado por la bibliografía, y también lo puse al inicio, es para hacer el diagnóstico, o bueno, mínimo así lo describe la bibliografía, para hacer el diagnóstico diferencial entre una celulitis y una erisipela. Se describe que el signo de Millian nos va a ayudar porque justamente cuando describimos lo que es la piel en zonas que recubre cartílago, como pueden ser los pabellones auriculares, bueno, pues ahí la piel es muy fina y no tiende a tener mucho tejido celular subcutáneo. Entonces, el signo de Millian nos describe que en la erisipela, cuando afecta lo que es la cara, en zonas faciales, también puede atacar lo que son los pabellones auriculares. Sin embargo, la celulitis, como pueden ver, ataca a cuestiones más profundas de la piel, pues no va a atacar lo que es el pabellón auricular. Entonces, bueno, mínimo así lo describe en la bibliografía, que el signo de Millian se asocia más con lo que son las erisipelas. Ahora bien, describiendo un poquito más de lo que es la erisipela, esta se va a encontrar en lo que son los pacientes preescolares y se puede encontrar también en los adultos mayores. Va a haber una mayor prevalencia en los adultos mayores con las mujeres y en los preescolares con los pacientes varones. También encontré que puede haber una predilección por lo que es el clima. En los climas cálidos y en las regiones tropicales también se puede encontrar más lo que es la erisipela. Y el principal componente va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, como ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, eso también puede pasar en los pacientes neonatos, en los recién nacidos, y el principal componente también va a ser un estreptococo beta hemolítico, pero este va a ser del grupo B, el principal patógeno que puede afectar a los recién nacidos. Ahora, dentro de los factores de riesgo más importantes, también vamos a encontrar lo que es la obesidad, las úlceras cutáneas crónicas, el linfedema, y generalmente este se asocia a algunas cuestiones como pueden ser la extracción de la vena safena, que nos va a dar como tal una predilección a estos pacientes para que tengan erisipelas recurrentes y también para las pacientes desgraciadamente que tuvieron cáncer de mama, porque las mastectomías cuando se hacen estas disecciones de los ganglios cervicales, pues evidentemente también pueden tener esta predilección de que no haya un buen recambio de la linfa y así que estos pacientes tengan un factor de riesgo para desarrollar lo que son las erisipelas. También vamos a encontrar las estasis venosas, el intértrigo interdigital que también se asocia a lo que es la tiña del pie, las soluciones de continuidad, las fisuras y los traumatismos mínimos que se asocian a lo que es una barrera epidérmica ineficaz. Ahora, vamos a tener que el inicio de estas lesiones va a ser súbito. Se describe que puede ir desde los minutos a las horas para que se instaure como tal el cuadro clínico. Ataca principalmente lo que es la cara y las extremidades inferiores, pero va a tener más predilección por lo que son las extremidades inferiores, atacando lo que son la pierna y lo que es el dorso del pie. Son como los componentes más importantes. También se describe que esta lesión va a ser principalmente unilateral. Sin embargo, cuando se describen lesiones que atacan la cara y son bilaterales, se puede hacer como tal una correlación con lo que es el lupus, porque también nos puede dar lo que es estas lesiones características en alas de mariposa. Sin embargo, es importante mencionar que esta patología tiende en casi un 90%, podría decir yo, a ser unilateral. También puede haber signos y síntomas sistémicos, como puede ser la fiebre, los escalofríos, el malestar en general y las náuseas. Sin embargo, el componente más importante de los signos y síntomas sistémicos va a ser la fiebre. Se va a encontrar lo que es una triada específica, que va a ser lo que es el eritema, el edema y el calor. Generalmente esta triada de eritema, edema y calor se van a asociar a lo que son las placas eritematosas, que estas placas eritematosas, como lo pueden ver en las imágenes, van a estar bien delimitadas, van a tener bordes en cresta, va a ser tensa y dura. Eso es importante también con lo del edema, porque este va a ser un edema sin fobia, va a ser muy dolorosa y que cuando nosotros estemos explorando estos pacientes y llegamos a rozar estas zonas de piel afectadas, pues pueden inducir en los pacientes ardor. Es un componente muy importante. Y también se describen algunas adenopatías regionales, como pueden ser la linfangitis y la tumefacción del ganglio femoral. La tumefacción del ganglio femoral
va a ser uno de los componentes más importantes para los pacientes pediátricos porque justamente la tumefacción de este ganglio nos puede dar lo que es el dolor en la ingle, haciendo así que pues tengamos una como tal una clínica más integral de este tipo de patologías. Y ya para finalizar, también describen que puede haber un edema pilosebáceo asociado a lo que es la piel de naranja, ¿no? Bien, nada más de esta diapositiva me faltó mencionar que la erisipela, la verdad desconozco este dato, pero es la única patología de las piodermias que está reportada por el INDRE en los boletines epidemiológicos semanales. Este boletín epidemiológico corresponde a la semana 38 de lo que va del 2021 y pues bueno, tenemos un acumulado del 2020 de 5.595 casos y en lo que va del 2021 se describen 2.775 casos en los pacientes masculinos y en los pacientes femeninos 2.456 casos. Como menciono, pues la verdad desconozco por qué es el único componente de las piodermias que tiene como tal una vigilancia epidemiológica cercana. Ahora, para hacer como tal el diagnóstico de este tipo de lesiones, les puse este cuadrito que nos habla un poquito más de lo que ya les había mencionado, de los principales hallazgos en la clínica que podemos encontrar de lo que son las erisipelas. También se pueden encontrar algunos laboratorios y gabinetes, como pueden ser marcadores de inflamación, el volumen de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Sin embargo, el componente más importante de estos laboratorios van a ser los anticuerpos contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A, porque aquí vamos a tener dos principales, lo que va a ser los anticuerpos contra la antiestreptolicina O y también los anticuerpos anti-DNasa B. Estos van a ser dos anticuerpos importantes más que nada porque se asocian con lo que son las presentaciones de complicaciones no supurativas, como pueden ser la fiebre reumática. Y si recuerdan un poquito ese tema, sí hablaban un poquito de lo que son las detecciones de anticuerpos, más que nada asociados a lo que son las antistreptolicina O, que se asocian más que nada a lo que es la faringoamigdalitis. Sin embargo, el otro componente que les menciono, que es la anti-DNasa B, se asocia también a lo que son las piodermias principalmente. Y como pueden ver, los diagnósticos diferenciales de esta patología también son bastantes. Sin embargo, uno de los principales que ya les había mencionado van a ser las reacciones de las picaduras por insectos, que yo creo que es como tal uno de los diagnósticos que más nos deberíamos llevar, uno de los diagnósticos diferenciales que más nos deberíamos llevar con este tema. Ahora, para el tratamiento, tenemos algunas medidas generales, como pueden ser la hospitalización según la gravedad de estos pacientes. Y bueno, mínimo en el algoritmo de UpToDate nos menciona algunos de los componentes importantes para que este tipo de pacientes se hospitalicen, como pueden ser signos de toxicidad sistémica, es decir, una fiebre mayor a 38 grados y una taquicardia sostenida. También puede ser lo que es la progresión rápida del eritema, y también que haya, aun cuando ya se haya instaurado una antibioticoterapia, estos pacientes sigan progresando clínicamente, haciendo así que pues requieran otro tipo de tratamiento. Y finalmente que también los pacientes que no tengan tolerancia a la vía oral, pues también se tiende a hospitalizar a este tipo de pacientes. Una parte importante también va a ser el reposo y la elevación de la zona afectada, el tratamiento de los focos infecciosos, la prevención de lo que es la tromboflebitis y también el uso de las compresas frías, esto más que nada porque se asocia a la disminución del dolor. Ahora, dentro de esta antibioticoterapia empírica se describe principalmente lo que son las penicilinas y como es empírica, el principal patógeno que se trata de erradicar va a ser el estreptococo beta hemolítico. Ahora, la principal penicilina que encontré va a ser la penicilina procaínica intramuscular, 800.000 unidades cada 24 horas por 10 días. Sin embargo, también es importante mencionarles que encontré en algunas bibliografías viejitas que mencionaban la penicilina benzatínica y está asociada a lo que son los esquemas prolongados que se les dan, o similares a los que se les dan a los pacientes que tienen faringoamigdalitis recurrentes. Pero bueno, no lo puse en la diapositiva porque eso no lo encontré en bibliografía un poquito más actual. Lo que más encontré fue esta, la penicilina procaínica por 10 días. Ahora, bueno, ya vamos a pasar a nuestro penúltimo tema. Aquí encontramos lo que es el síndrome de piel escaldada y este va a ser un trastorno de la piel mediado principalmente por lo que son las toxinas bacterianas exfoliativas. Ese también a lo largo de la historia ha tenido diferentes nombres, como puede ser la enfermedad de Ritter o el pénfigo neonatal. Generalmente esta patología va a tener un foco infeccioso distal y se va a diseminar por vía hematógena. Es uno de los componentes más importantes de lo que es el síndrome de piel escaldada. Como pueden ver en la piel también vamos a tener uniones celulares muy importantes asociados a lo que son los desmosomas. Y estos desmosomas van a tener en ellos lo que son las desmogleínas. La desmogleína más importante de lo que es el estrato granuloso de la piel va a ser la desmogleína 1.
Y como habíamos mencionado, vamos a tener algunas toxinas bacterianas exfoliativas específicas para estas lesiones, que van a ser la ETA y la ETB. Por su traducción al español, lo más correcto sería llamarlas toxinas exfoliativas A y toxina exfoliativa B. Ahora, estas toxinas exfoliativas van a funcionar como proteasas de serina para lo que es la desmogleína 1, haciendo así que haya una escisión de los desmosomas que van a alterar principalmente la capa granulosa. Entonces, pues si en algún punto nos llegan a preguntar la fisiopatología de lo que es el síndrome de piel escaldada, va a ser una escisión de los desmosomas en el estrato granuloso. Es uno de los componentes más importantes, o sea, afecta principalmente la epidermis. Ahora vamos a tener, pues como tal, sus generalidades. Se va a dar principalmente en lo que son los pacientes pediátricos, recién nacidos, lactantes y pacientes preescolares. Se describe que va a haber una predilección mayor por lo que son los pacientes masculinos en una relación de 2 a 1. Encontré también que puede haber una relación con lo que son las estaciones del año, sin embargo les pongo unos asteriscos porque no lo encontré en todas las bibliografías. Y pues bueno, también describían que el componente más importante, como ya lo habíamos mencionado también en el impétigo ampolloso, de hecho el impétigo ampolloso y este que es el síndrome de piel escaldada, van a compartir el mismo patógeno, el Staphylococcus aureus, los serotipos 55 y 71, más que nada asociados a lo que son el fagogrupo 2, son los principales patógenos que nos van a dar. Y pues bueno, aquí les pongo otros patógenos que también nos pueden dar esta afectación, sin embargo los más comunes van a ser los que les pongo en color en negritas, ¿no? Vamos a encontrar algunos factores de riesgo importantes que van a ser la enfermedad renal crónica asociado a lo que ya hemos mencionado, que estos pacientes no eliminan bien las toxinas de esta cuestión y más que nada en esta afección que principalmente se da por toxinas. También pacientes que estén inmunocomprometidos asociados a que no van a tener anticuerpos neutralizantes para este tipo de toxinas. Y también que va a haber algunos focos infecciosos específicos, como puede ser en la nasofaringe, en el oído medio, en que haya neumonías o que haya bacteremias. Sin embargo, en los pacientes recién nacidos, el foco infeccioso más renombrado por la bibliografía va a ser un muñón umbilical infectado, ¿no? Entonces, pues es uno de los principales factores de riesgo de estos pacientes. Hablando un poquito más del cuadro clínico, esto lo describen por etapas. Son 4 etapas las que se describe por la bibliografía. Vamos a encontrar una etapa prodrómica o un pródromo que se va a manifestar por un malestar en general, una fiebre, una irritabilidad y un dolor. Sin embargo, aquí sí es importante mencionar que, como ya habíamos mencionado en otras patologías, hay fiebre. Sin embargo, en esta patología, en lo que es el síndrome de piel escaldada, porque hay una gran afectación de lo que es el tejido cutáneo, pues la fiebre va a ser un componente muy importante y que vamos a necesitar vigilar de una forma muy específica, porque estos pacientes tienden a deshidratarse de una manera muy rápida y más que nada por la epidemiología que da en este tipo de pacientes, pues evidentemente el tratamiento o bueno, el seguimiento de este tipo de pacientes es muy cercano. Ahora, dentro de lo que es la etapa eritematosa, vamos a encontrar que primero se va a instalar en lo que es la cara o en una predisposición cefálica. Aquí vamos a encontrar principalmente que se puede generalizar o tiende a generalizarse después de que se hace cefálica o facial en un periodo menor a 48 horas, es decir, todo el cuerpo del paciente se pone rojito y esto va a predominar en lo que son las áreas de intértrigo. Estamos hablando del cuello, las axilas, los pliegues inguinales y la hendidura glútea también. Vamos a tener la tercera etapa que van a ser la etapa ampollosa. Aquí vamos a encontrar ampollas flácidas, estériles y generalmente asociadas a lo que es un líquido turbio. Se va a encontrar también lo que es el signo de Nikolsky positivo, que este se describe como un desprendimiento de la piel en respuesta a una presión suave, una presión mecánica suave. Y como pueden ver en este paciente, en la figura B, pues podremos encontrar el signo de Nikolsky positivo, que también se describe como si nosotros sirviéramos, no sé, las papas y les quitáramos la piel así. También generalmente así se describe lo que es el signo de Nikolsky. Vamos a encontrar que después de que estas ampollas se formen, se van a empezar a exfoliar, formando lo que son las costras delgadas en tipo barniz. Las principales zonas anatómicas que se van a exfoliar van a ser las flexuras. También se encuentran algunas costras específicas en lo que van a ser las zonas peribucales y perioculares. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de estas costras, pero bueno, son un poco características de este síndrome de piel escaldada. Finalmente vamos a tener lo que es la etapa de descamación y es cuando las costras van a reepitelializarse para volver a formar piel sana. Se describe que esta etapa de descamación pues no va a dejar como tal cicatrices y va a tender a ir de los 3 a los 5 días. Es un componente importante de lo que es el cuadro clínico.
Ahora, aquí en esta imagen les menciono la parte importante de lo que eran las costras, tanto peribucales como, bueno, no se pueden ver bien en los ojos, pero estas lesiones peribucales, en la bibliografía, más que nada nos lo referían en el up to date, pareciera como si los pacientes hubieran comido avena y pues la avena ya está reseca, ¿no? Entonces es como un signo característico de lo que es el síndrome de piel escaldada. También el diagnóstico, como en casi todas las patologías que hablamos, pues va a ser clínico y va a tender a sustentarse en lo que es la historia clínica y en las lesiones. Se pueden encontrar algunos estudios de laboratorio, como pueden ser los cultivos del Staphylococcus aureus y también estudios histopatológicos. Sin embargo, no se buscan de primera instancia porque, como habíamos mencionado, estas lesiones son por focos infecciosos a distancia asociados a lo que son exotoxinas, haciendo así que si se buscan patógenos en estas lesiones, pues evidentemente no se va a encontrar nada. Dentro de los diagnósticos diferenciales, también aquí pues son bastantes. Dentro de los más nombrados van a ser las quemaduras, el impétigo ampolloso que ya habíamos mencionado que también cursa con procesos costrosos y el síndrome de Steven Johnson que vamos a ver en las clases próximas, ¿no? Ahora, el tratamiento se basa en estos tres pilares, que va a ser un ingreso hospitalario, porque generalmente estos pacientes pediátricos necesitan ser tratados tanto en unidades de quemados como en unidades de cuidados intensivos. Se describe que el periodo más o menos en el que están en este tipo de unidades va a ser de 3 a 8 días. También va a haber medidas generales de apoyo asociados a lo que es la prevención de la deshidratación, lo que habíamos mencionado asociado a lo que es la fiebre, y también el cuidado de las heridas y de la piel, más que nada para que no se sobreinfecten y no tengamos infecciones secundarias. Otro componente importante va a ser la antibiótico-terapia, que esta tiende a ser intravenosa, y encontré estos dos fármacos, la nafcilina y la oxacilina. Como esta enfermedad tiende a ser en pacientes pediátricos, también la posología va a ser en miligramos sobre kilogramo de peso, de 100 a 150. Y bueno, ya para terminar mi presentación, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la hidrosadenitis. Aquí también la hidrosadenitis la describen, o a través del tiempo fue descrita como la acné inversa o la enfermedad de Bernoulli. Sin embargo, actualmente se considera una enfermedad polémica, porque al principio cuando se empezó a estudiar esta enfermedad, se hacían cultivos de las lesiones y evidentemente sí se encontraban bacterias. Las principales bacterias que se encuentran en esta patología también va a ser el Staphylococcus aureus, es una parte importante. Sin embargo, en la actualidad, esta enfermedad se considera como una enfermedad multifactorial que va a tener tanto factores como predisponentes como desencadenantes. Como tal, la definición de la hidrosadenitis va a ser una enfermedad cutánea inflamatoria que generalmente va a afectar lo que son las zonas intertriginosas y sobre todo a lo que son las glándulas apócrinas. Es por eso que les pongo estos dos cuadros, que las zonas donde más afecta a los varones y las zonas donde más afecta a las mujeres. Y bueno, esto es importante porque como tal, esta no va a ser, ya no se considera de primera instancia como una piodermia, porque la lesión primaria o dentro de la fisiopatología se va a encontrar lo que es un tamponamiento queratinoso, que en la actualidad todavía no se explica de una forma correcta. Y este tampón queratinoso pues nos va a predisponer a estos pacientes a que formen abscesos y a que se infecten. De hecho, la parte más importante de esta lámina es esta, que dice que las lesiones no están infectadas inicialmente y que a menudo se infectan de una forma secundaria, es decir, estamos hablando de piodermias secundarias. Y pues generalmente estas lesiones se van a sospechar que ya van a estar infectadas cuando ya se exprese clínicamente lo que es el mal olor en estas lesiones. Es importante mencionar esto porque, bueno, aparte de que ya no entra como tal en el patrón que veníamos manejando en todas las demás patologías que mencionamos, porque, bueno, esta va a ser más prevalente en lo que son las mujeres y en la segunda y tercera década de la vida. Esto quiere decir que, pues, evidentemente ya se aleja un poco de lo que veníamos manejando en las otras patologías y, bueno, también esa parte que ya no se considera como tal una piodermia per se, ¿no? Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales, ahí sí vamos a encontrar algunos diagnósticos diferenciales asociados a lo que son las piodermias, pero bueno, dentro de esto se nombra lo que es el acné, el antrax, los forúnculos, los quistes dermoides, la erisipela, que también ya habíamos mencionado, los quistes epidermoides y los abscesos perirectales. Pero bueno, como tal, el abordaje de estos pacientes, aunque sí tiene que ver con la antibiótico-terapia, tiende a ser también un abordaje multidisciplinario. De hecho, incluso llegué a encontrar bibliografía que mencionaba que había pacientes que requerían visitas con los endocrinólogos, ¿no? Porque ya evidentemente esta es una patología más compleja. Y bueno, ya eso sería todo por mi parte. Aquí les dejo este cuadrito que resume un poquito la patología que vimos y aquí les dejo otro cuadrito que nos describe un poquito más
lo que es el diagnóstico diferencial entre la erisipela y la celulitis. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o haya quedado algo ahí un poquito suelto o la doctora quiera comentar algo. Pero bueno, terminé bien a tiempo. Muy bien, muy buena presentación. Dale, chicos, los dejo, pues me voy a mi junta y nos vemos el lunes a las 9. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, muchas gracias.